Estamos aquí para concluir el libro de Job, Marcos, el capítulo 14, y pues con esto queda claro que somos polvo y miseria. Y no queremos negarlo, al contrario, queremos seguirlo confesando y decir con la ayuda de Dios que justamente Yeshua, Dios hecho carne, ama a los miserables, que además reconocen pues, su maldad. Porque sí, somos malos, todos estamos de acuerdo. Así es, y no podemos dejar de hacer el mal a menos que nos crucifiquemos con Yeshua. Okay. Entonces vamos a leer aquí este capítulo 14 previo a su crucifixión, el complot o la conspiración para prender a Jesús. Ya llegaba el tiempo de que el Cordero debía de ser inmolado, se acercaba ese viernes de Pascua y todo debía de acontecer de acuerdo a la profecía. 2 días después era la Pascua. Ese día y no otro debía de morir. Y pues hablando de la Pascua, sabemos que esta Pascua era sombra y figura de la verdadera Pascua, que es Cristo, y que el festejo de la Pascua es todos los días. Ahora, no hay fiesta pascual si no estamos con Cristo en la cruz, crucificando, y todo lo que hemos visto que implica vivir en amor. El que vive en amor vive en la fiesta pascual. El amor entiende el amor de Cristo, el amor de perdón, el amor de servicio, de estar. Justamente aquí vamos a ver Jesús es ungido en Betania. Jesús no necesita ser ungido, ¿verdad? Él nos viene a ungir, ¿verdad? Y bueno, vamos a entender por revelación cómo le ungimos o le lavamos los pies a Cristo. Sirviendo, ¿verdad? Nada más. Así es, amando a los hermanos, sirviendo a Cristo, estás lavándole los pies al Padre, no porque Él necesite ser limpiado, es más bien servir. Pero estando él en Betania, donde estaba también la casa de Marta y de Lázaro y de María, en casa de Simón el leproso, siempre la lepra hay que ponerla en contexto de la enfermedad, el pecado. Y sentado a la mesa vino una mujer, otra vez aparece una mujer que es tipo de la iglesia, siempre pobre, y ya no viuda, porque ya no somos viudas. No. Con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Muy bien. El perfume de alabastro es, en primer lugar, Él es el perfume de alabastro que se derrama aquí, toda la casa se llena del aroma. Verdaderamente es Él, el Espíritu Santo, que derrama su perfume, su palabra, sobre nuestras almas. El alma se llena del olor de este perfume de alabastro. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahí está la iglesia apóstata. Todos ahí eran religiosos, codiciosos, claro que sí, y no entendían para qué y por qué había hecho esta obra esta mujer. De hecho, esta obra la hizo por inspiración, jamás lo hubiera podido hacer, porque esta viuda era una miserable puerca igual que yo. Punto. Como todos, aquí no hay santos más que Yeshua. Así, porque esta viuda pobre que echó todo lo que era de sustento, también se masturbaba, también hablaba mal de los demás y se creía mejor que los demás. Entonces, pues, y haberse dado a los pobres. Y bueno, uno de los que saltó ahí fue Judas, ¿verdad? Esto aquí no dice, pero sabemos que Judas llevaba el monedero, adoraba el dinero, y murmuraban contra ella. Bueno, murmuran contra nosotros, contra ella, contra la iglesia, contra nosotros. No solamente murmuran, nos vituperan, pero pues ni somos víctimas por eso, y amamos a los que nos vituperan, ¿no? Así es, al que no amamos es al diablo. Pero Yeshua dijo: dejadla. Habla de la iglesia, a fin de cuentas. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y no vamos a reducir a los pobrecitos que viven en la calle. Pobres son todos los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos somos pobres. Todos los seres humanos necesitan oír la palabra de Dios, y hay que hablar con vosotros. Y cuando queréis les podéis hacer bien. Bueno, hacer bien es dar la palabra, no dar dinero. Dar dinero no da nada, no ayuda a nada, realmente a nada. Lo dejas igual, lo dejas peor. Pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, pues estaba otra vez aludiendo a que ya me voy
ya no me tendréis en carne, sino me veréis en espíritu. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta no es esta, sino la iglesia, para memoria de ella. Entonces, la iglesia tiene, así es, gloria, honra y inmortalidad. Y entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Seguro cuando vio este despilfarro dijo, no, ya no aguanto esto, voy y ya lo entrego a este. Así es, y además también pues quería el dinero. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En primer lugar, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, fiesta que hoy estamos festejando todos los días, el pan sin levadura es la palabra, ese es el pan que estamos comiendo, y echando fuera el pan con levadura, las doctrinas del mundo. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Pues, ¿dónde? ¿Es un lugar físico? No, dentro de nosotros. Si alguno me abre, yo le doy de comer la Pascua, el cordero pascual, le doy el vino santo. Si no me abre, pues no. Estoy a la puerta. Envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con la presciencia de todo. Ya sabía qué hombre iba a salir, que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y también en sentido espiritual llevamos el cántaro de agua siempre, ¿verdad? Es la palabra, así es. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice con toda la autoridad, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ese aposento es la iglesia nada más, es el alma del ser humano. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. En ese caso sí fue un aposento, literalmente un lugar elevado. Preparad para nosotros ahí. Bueno, nosotros no podemos preparar nada, él es el que prepara la Pascua y nos da para que demos esta comida a otros. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, cosa que confirmó más la fe en ellos, y prepararon la Pascua, cosa que todos los días estamos, ¿verdad?, sirviendo comida pascual a los demás. Y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, cosa que debemos estar todos los días sentados a la mesa con él y trayendo a otros a que coman, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Y bueno, todos estaban ahí inseguros, todos dudaban. Todavía estaban dudando, y pues nosotros no estamos todo el día diciendo soy un hijo de Satanás o soy un hijo de Dios. No, estamos convencidos por la fe que somos hijos de Dios, sin embargo no creemos que salvos siempre salvos, y punto, eso es todo. Seré yo, entonces había dudas, ¿no? Y es uno de los 2 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está profetizado acerca de él, en los salmos, en las profecías de los profetas, en símbolo, en tipo, en el Pentateuco, en muchísimos lugares. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, y aquí no es nada más un hombre, es toda la simiente de Caín. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo, o sea, comed. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y ya sabemos lo que hace la iglesia apóstata. Unos le llaman comunión, otros le llaman santa cena, pero comer es espiritual y es todos los días. Y no nos vamos a esperar a que el pastorcillo nos venga a dar hasta luego. Ya también tienen un mes. Hay otros que dicen, o sea, lo dejan al criterio del pastor. Cuando él ve preparada a las personas, pues dice, ya vamos a festejar Santa Cena. Y esto es diario, es espiritual, y no se trata de comer comida física. Ni comida kosher, porque los judíos argumentan eso, que la comida kosher te santifica. Mentira. ¿Por qué me va a santificar un bistec que fue previamente bendecido por un rabino? Bueno, y también dicen, no, es que el animal murió sin dolor, porque eso es lo que hacen los que se dedican a esto. O sea, la comida kosher, y te digo, es muy atractivo, a mí me atrapó un tiempo,
La diferencia es que un shohet, o sea, este que se encarga de matar a los animales, que trabaja en el rastro literalmente, cuando matan a los animales no los matan a palos, los matan en la yugular, porque esta es la forma más rápida de morir, y en verdad mueren sin menos sufrimiento. Y hacen bendiciones. Bueno, eso es bonito, pero de ahí a decir, este pedazo de comida me va a salvar. O sea, yo también preferiría comerme un animal que no sufrió. Preferiría. Pero, ¿a qué le voy a poner interés? ¿Qué debo de poner en primer lugar? ¿La comida física? El pan de vida. Ya, hermano. Yo cuando estudié cocina y de los judíos, hermano, nos enseñaron que no debes de hacer que el animal se enoje, porque la adrenalina del pecado se pasa a la comida, y luego dicen que de la comida se pasa al alma, y si así es, si un animal sufrió, estaba muy enojado, a ti se te va a pasar el enojo. No, y Qué también horrible mi vida. yo cuando vi eso me quedé así. Son supersticiones. Pero hay otras supersticiones todavía más duras desde que dije, ay Dios mío, el lavado de trastes y toda una serie de cosas. Así es, los judíos no pueden usar los mismos trastes para la leche, los productos lácteos y los cárnicos. De hecho, los muy profesionales tienen 2 lavaderos especializados. Tallado. No pueden, así no es. puedo tallar el traste, porque también Dios los bendiga. Contamina, pura yo contaminación. me quedé así todo cuando tomé ese curso. Dije, Pues es este evangelio en el que el Mesías viene a quitar esa tradición para poder comer lo que porque todo alimento es hecho limpio después de su venida. Así es, así es. En un sentido, esas acciones que repercutían en la salud, en el Antiguo Testamento el Señor las evitaba con los mandamientos para que el pueblo fuera santo, ¿no? Pero pues ya con la predicación del evangelio, el alimento no es tropezadero, hay libertad para que la salvación no tenga condición. Así es. Claro. Sí, es cierto. Sí, así es. La acción de gracia santifica todo. Sí. Gracias. Primera de Timoteo 4:3. Era sombra y figura. Fuerzas. De lo que se pierden los judíos, el jamón. No, y los católicos también, que su hostia Sí. de la misa se transforma en carne y el vino se transforma en la sangre. Sí, es la transubstanciación. Así es. Sí, y es de Y la los Santa otros le Eucaristía. llaman consubstanciación. Unos transubstanciación y otros consubstanciación. Ok, sí, creo que unos son los protestantes, otros son los luteranos. Ok. La palabra. Lo que sí se multiplica es la palabra, cuando le hablamos. No un pedazo de hostia ni ok. No, Juan 7:50 y 51 dice que comer la carne y beber la sangre significa tener la fe en el Hijo de Dios, no es literal el acontecimiento. Así es, yo también en Juan 6, así es. El que no beba y no coma no tiene vida eterna. Entonces, ¿en cuál vamos? 24. Gracias, José. Ok, entonces este es el nuevo pacto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, la copa, o sea, ese vino nada más simboliza la sangre de Jesús. Así es de que cuando tomas vino santo, pues nada más es recordar que esa sangre es la sangre del nuevo pacto y ya, eso es todo. No por tomar ese vino te vas a volver espiritual. No, ni tampoco le estoy transformando en la sangre. Nada. Además está aclarando el fruto de la vida. Así es, de la vida. Y entonces esta es mi sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero, que por muchos, no dice todos, es derramada para perdón de pecados. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y ya hemos hablado, puede ser en el milenio que haya vino, sí, porque él comió y bebió, aunque obviamente si esto cabe pensar que vamos a comer, que un cuerpo glorificado va a comer y beber como Cristo, obviamente no vamos a ir, ese alimento ya no va a ir a la letrina, o sea, en el milenio no va a haber excusados, no va a haber caca, no va a haber, no existe. La naturaleza está redimida. Así es, o sea, yo no sé qué clase de alimento va a ser comer, no para subsistir, no sé, comer para dar gracias o no lo sé, porque no detalla la Biblia qué, pero el hecho de que Cristo resucitó y comió y bebió con ellos, pues indica de alguna manera, pero no pensar que va a ser lo mismo que hoy. Hoy por causa del pecado pues tenemos que comer, si no nos morimos. Pero esa no va a ser la condición o la situación en el milenio, si es que
vamos a comer y beber. Aquí dice, no volveré hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Puede ser en el mío, puede ser que se estaba refiriendo a las bodas del Cordero también. Ok, entonces cuando hubieron cantado el himno, ya hablamos de estos salmos progresivos que acostumbran leer los judíos, unos del 22 en adelante, otros del 28 en adelante. Ya son, ahora sí que reglas establecidas. En el día de la Pascua tienes que recitar estos salmos. 115 al 118. Te digo, cambia, cambia. Algunos lo ubican del 28 en adelante. ¿Hay un calendario? Sí, claro. Así es, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está en Zacarías 13:7, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces otra vez vemos arrogancia, porque dice, yo no soy como los demás. Yo, aunque todos sean unos miserables que te buscan por la torta, yo no te voy a negar. Entonces otra vez vemos al mismo Pedro, pues con ínfulas de grandeza, sentimental, heroico, así es. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche o en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bueno, se dejaron contaminar por Pedro. Ya llegaría el día en que entenderían que no podemos nada sin Cristo. Ni subir a la cruz, ni creer en Cristo, ni nada. Todo es por gracia. Y vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, noche anterior o la víspera a su crucifixión, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Justamente toma a Pedro para demostrarle que no solamente no podía irse con él hasta la muerte, ni siquiera podía orar con él, ni siquiera podía permanecer despierto, ni siquiera podía controlar sus párpados, su sueño. Y había que demostrarle a Pedro y a nosotros que no podemos nada sin él, y que mientras no dejemos este lenguaje de autosuficiencia, y yo puedo y yo, no se va a mostrar el poder de Dios verdaderamente. Yo ya no peco a ningún precio. Ok, tomó a Jacobo y a Juan, que también debían entender muchas cosas, porque todos dudaban, todos tenían hombre viejo, y también vemos a un Juan lleno de soberbia, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo ahorita mismo? Así es, hermano. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estos cigarros ya me los dejas, Estos cigarros ya me los dejas a mí. No, ya fúmatelo, porque ayer te dieron 500 pesos, ¿no compraste cigarritos? De a 15 varos. Ya no te acuerdas, cuate, así es. Ok. Sí, así es. Quiero que veas cómo acabó María Conchita Alonso. Una gorda, horrenda, hermano, llena de depresión, sin dientes. ¿Qué le pasó? Pues que se creyó la grande. Se creyó la patrona. La jefa. No, trastorno. Ya nomás por lo que habla. Aunque tengan el físico más espectacular, nosotros no juzgamos por las apariencias. Por andar de noches de copas. Así es. Así es. Y a todos nos envenenó. Pues todos queríamos. Por favor. ¿Verdad? Sí, hermano. Bueno, ok, entonces, perdón. Entonces viene la lección para Pedrito, que se siente el jefe del grupo, y así es. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Por qué estaba triste? ¿Porque iba a morir? No cabe pensar. Hay muchos que han argumentado que sí. ¿Triste por qué? Pues si él lo que quería era ya irse. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula y perversa ya? Por eso estaba triste. Estaba triste por nosotros, por ellos, por incrédulos. Esa es su tristeza santa. Esa es la misma tristeza que hoy sentimos. De ver cómo no hacen caso, cómo se burlan de Dios.
La incredulidad. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Bueno, toda la iglesia, velad, ser vigilantes, velad. Velar no quiere decir quedarse despierto toda la noche. Velar es estar en la mente de Cristo, en juicio, ¿verdad? Predicando. Claro que sí, así es. Los de la iglesia apóstata sí hacen velas de 4 días. A las 6, o no duermen 3 días. Otros están velando con el telescopio a ver si ven una señal. Oye, acuérdate de lo que dijo Pedro Ferriz Santa Cruz. Dijo que la estrella que vieron los 3 Reyes Magos era un platillo volador. ¿Te acuerdas? Era un ovni. Sí, lo criticaron. Así es. Hay una evidencia científica más sustentable de esa. Bueno, ok. Las naves espaciales las hace la NASA, las hace la Agencia Europea de Internacional. Claro. Va a ser una arma a la que van a recurrir, van a usar la supuesta invasión de los extraterrestres. Supuesta. Así es, para entonces sí que venga el falso Mesías, o sea, el anticristo, a salvarnos de los aliens, de los terroristas, Yo creo que va a llegar al grado de, pues en un momento dado, fingir un arrebato, o sea, hacer un falso arrebatamiento, porque pues, los cristianos lo esperan. ¿Quién sabe? Bueno, entonces mi alma está muy triste, yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Ya hemos hablado de esto, yo no pienso que Cristo tenía ganas de echarse para atrás. Es imposible pensar eso como pensar que Cristo se sintió abandonado a la hora de la cruz. Y quedaos... viéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Los que sustentan que sí quiso pues abdicar, digamos, de esta sumisión, pues argumentan que pues fue por su naturaleza humana que esto sintió. Yo realmente no creo. Ok, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Igual así debemos pedir, siempre que nos atrevamos a pedir algo que no es del todo correcto que lo pidamos, porque la verdad, con que pidas obediencia en cuanto a ti y conversión para los demás, estás pidiendo todo. Entre más sucinta y más precisa sea tu oración, es mejor. ¿Para qué estás ahí una hora diciéndole lo mismo? Ya el Señor sabe. Entonces siempre que le quieras pedir algo, dile ok, pero no como yo, sino como tú quieres. Vino luego, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿no que te ibas conmigo hasta la muerte? ¿Duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad es estar en la palabra, estar pegado a la palabra, predicando la palabra. No es quedarse despierto toda la noche. De hecho, si te quedas despierto toda la noche, lo más seguro es que el diablo... O sea, si te quedas despierto toda la noche, según tú, para velar, te va a agarrar el diablo y primero te vas a quedar dormido. Porque la carne es débil. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer para someter esta carne débil? Crucificar. Y velad y orad para que no entréis en tentación, más bien para vencer la tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto a ayudarnos, pero la carne es débil. Es lo mismo que le dijo a Caín en Génesis 4. Si bien hicieres, bien te irías, si no, pues el pecado está a la puerta. Desde que tú decides. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Entonces, imposible pensar que Judas era un hijo de Dios. Imposible, no solamente porque no se arrepintió por el hecho de que se ahorcó, sino por la alevosía con la que obra y con la que habla.
Ok, y además Cristo dice, lo dice, alude, bueno, más le valiera no haber nacido. Y tuvo la oportunidad de... Todos tienen la oportunidad, pero no la quieren, así es. Y cuando vino se acercó luego a él y dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Bueno, y si no lo agarraron antes era porque no había llegado su hora, y todo lo que estaba pasando hoy estaba perfectamente de acuerdo a las profecías y a la voluntad del Padre. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mucho se ha hablado de esto, ahorita si quieres ustedes lo hablan. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, ok, hay que dejar todo, y huye de las concupiscencias del mundo, porque huye de la ira venidera, como dicen el progreso del peregrino. Huye, ¿a dónde? A la ciudad de refugio. Pues sí, pero las ciudades de refugio que desde Josué vienen, pues en realidad es sombra y figura del único lugar de refugio, que es Yeshua, la cruz de Cristo. Y dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así se concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Ya hemos hablado del silencio de Dios, cómo es cuando más habla, y cuando no nos responda, pues es porque no estamos haciendo caso. Él siempre responde, y cuando más habla es en el silencio. Y bueno, no respondía, tenía ahí pues mostrando la autoridad y el dominio propio sobre miedos, ¿verdad? Porque estaba a punto de irse. Y le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Otra vez vuelve a hablar del cumplimiento del 110, pero esta vez a un gentil. Que, bueno, esto no es frente a Pilato, es frente al sumo sacerdote, que sí debería de haber conocido las Escrituras, y por eso se los dice, para pues decirle: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, cosa que si conocían las profecías de Daniel, pues lo podían saber. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestido o su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas, y vemos cómo llevó el vituperio, cómo fue escarnecido, pero él puso el gozo por delante y no le importó, con tal de cumplir con su obra, a la obra que le encomendó el Padre. Entonces Pedro abajo, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y a la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Imagínate, Pedro, qué lección. Quedó vapuleado este hombre. ¿Qué? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Sí, gracias, Eli. Pues me quedo con esto de Pedro, ¿no? Como estando tan cerca del maestro, ¿no? Lo niega, ¿no? No se entiende, pero sin embargo muchas veces uno en este proceso también niega, ¿no? Así es Eli. Gracias.
Bueno, Jesús nuestro Señor me habla de esta mujer que quiebra el vaso de alabastro derramando sobre su cabeza ese perfume de nardo que es el Espíritu Santo que se derrama sobre el alma de sus hijos, de nosotros en este caso. Y también me habla de la fe que esa mujer tenía en él y que de alguna forma era como un sacrificio que ella hacía, ese sacrificio al que nos llama Jesús, ese sacrificio vivo, santo y agradable, ese culto racional. Siento que es esto. Jesús me dice esto. Y bueno, como codician los otros ante este detalle, porque así somos. Mi vieja criatura codicia las cosas caras del mundo y las riquezas del mundo, o codició antes de que conociera el tesoro de mi alma, que es ahora Jesús nuestro Señor, Eli. Y pues Jesús nuestro Señor está a un ratito de cumplir su obra, de cumplir y de obedecer y actuar lo que era el pacto antiguo, porque Él es el cumplimiento de ese pacto antiguo, de esa ley antigua, y Él es el pacto nuevo, el pacto de amor, el pacto de su perdón, del lavamiento de mis culpas en la cruz. Y pues también me habla de los miedos que puedo sentir y de las dudas que pude sentir antes de conocerlo, porque antes de conocer a Jesús dudaba y tenía miedo, y de hecho llegué a negar su existencia en mis arrebatos insensatos, la vieja criatura y mi rebeldía a eso me llevó. Pero Jesús nuestro Señor, en su lavamiento y en su gran amor de perdón. Muchos Pedros, ¿no? Muchos Pedros dentro de mí, muchos. Pero ahora, bendito sea Jesús, somos ese vaso de alabastro. Él es ese vaso y ese vaso y ese perfume que se ha derramado sobre También nosotros. Nosotros somos perfume de alabastro si estamos ofrendando. Si estamos con Él y en Él, si nos ofrendamos. Somos como para Él, como perfume. Somos perfume Grato olor. de grato olor, llevándolo a otros porque es lo que nos manda, llevándolo a otros. Y si ahora lloramos o si ahora lloro, es la tristeza santa que produce arrepentimiento, más y más, porque a diario me arrepiento también, gracias a Jesús nuestro Señor, para volver a Él a diario y a cada instante. Gracias. No veo. Sí. Gracias. Pues yo creo que en todos los evangelios y en todos los capítulos, pues hay muchas formas en las que podemos ver a Cristo, ver a Jesús, pero en estos últimos, antes del cumplimiento del tiempo y de la crucifixión, pues lo que más vemos es reflejado su amor. Esta parte en la que Él ora, en la que Él va frente al concilio, cuando Judas lo entrega, pues a mí únicamente me habla del amor de Cristo. ¿Alguno de aquí piensa que Cristo quiso huir de su misión? No, por supuesto que no. Él sabía. Esa tristeza que se Él menciona sabía es porque veía la incredulidad y las dudas. Y sabía exactamente la incredulidad de ellos, así como también es a veces nuestra incredulidad, ¿no? La incredulidad de dudar de ese amor perfecto, completo de Cristo hacia nosotros. Entonces, pues muy agradecida con Cristo por la revelación de su gran amor, sobre todo en estos últimos capítulos preciosos. Venció a la muerte, venció a la victoria, muerte. bendito, sí. Amén, precioso. Gracias, Señor. Bendito.
mis hermanos, aquí en este capítulo 14, cuando el Señor anuncia su muerte y Pedro lo niega, aquí somos nosotros mismos también, que lo estamos negando a cada momento, a cada instante, cuando tenemos algún padecimiento, alguna enfermedad, y empezamos a recriminarle: Señor, tú no me escuchas, tú no me oyes, mira cuánto sufro, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es negar al Señor, porque Él en cada momento nos está escuchando, si nosotros también nos callamos y dejamos que Él en su Espíritu Santo nos hable y nos diga por dónde tenemos que transitar. Porque como antes se dijo, todas las enfermedades más bien son pruebas y son bendición para nosotros, para que podamos crecer y también sacrificarnos en la cruz con Él, porque estamos renunciando a nuestra carne, a nuestros pecados. También al empezar, dice 2 días después de la que era la Pascua, este es sombra y figura de lo que sucedió en el Éxodo. ¿Por qué? Porque la Pascua se da cuando mueren todos los primogénitos, y el Señor es el primogénito Hijo de Dios que muere. Entonces esa Pascua era sombra y figura. Ahora, el día de hoy, todos los días son Pascua para nosotros, porque está muriendo el Señor Jesucristo por nosotros, para darnos vida, si es que lo aceptamos. Y si lo aceptamos, estamos también crucificándonos y renaciendo con Él. Estamos muriendo también como primogénitos, como Él. Pues les doy muchas gracias y que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Sí, gracias Jesús. El capítulo 14 de Marcos nos habla de cómo es ungido en Betania una mujer tipo de la iglesia, otra vez, gracias a Jesús. Y aprovecha el Señor para recordarnos que no nos perdamos preocupándonos por los pobrecitos que están en la calle, que duermen en la calle. Él dice, de su propia boca dice Jesús: pobres siempre tendréis. Así que no creamos a ningún Mesías que quiere salvar a todos los pobres del mundo. Gracias a Jesús. Luego, el Señor Jesús instituye la cena y nos habla de que, dice, él mismo dice: tomad esto, refiriéndose al pan, es mi cuerpo, símbolo de mi cuerpo, para que recuerden que mi cuerpo fue molido en la cruz, antes, durante la cruz. Y también les dijo, enseñándoles la copa: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Comer su cuerpo y su sangre es comer palabra, creer palabra, obedecer su palabra. En el nombre de Jesús no nos perdamos con esos rituales de cada domingo. En la iglesia de mi mamá lo hacen cada domingo. Toman una copita de juguito de uva y galleta salada. Ni se toman la molestia de buscar pan. Pero bueno, los rituales no le agradan a Jesús. Le agrada que pongamos en práctica su palabra. Bien, enseguida la negación de Pedro. Pedro le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, miedosos, cobardes. Al decir una persona, yo no, pues ha de ser Superman, yo creo, o se cree Superman. Porque todos somos iguales en cuanto a debilidades,
en cuanto a vicios, en cuanto a perversiones, todos somos iguales. Bien, luego Jesús ora en Getsemaní. Y aquí dice el Señor Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Algunas personas no entienden esto, piensan que le dio miedo, no sé. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18, dice el Señor Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, no tenemos por qué malinterpretar este pasaje de Getsemaní, donde él ora al Padre. De hecho, lo que en realidad está haciendo es darnos el ejemplo de cómo pedir a Dios, cómo orar a Dios. Podemos pedirle, me atrevo a decir, si me corriges, hermano, si estoy mal, podemos pedirle cualquier cosa, solo que al final debemos decir: si es tu voluntad. Aquí nos... Claro. Exacto. El Señor ora, pide que pase esta copa, que pase esta situación, pero más bien lo que está diciendo es: no podríamos ya hacerlo más rápido. ¿Entiendes? O sea, ya que pase, ya quiero estar contigo, no en el sentido de que ya no quiero, Señor, por favor, manda a otro, no, sino de que ya lo más rápido posible ya. Exacto. Entonces, ahí vemos que es válido pedirle lo que queramos, pero más no lo que yo quiera, sino lo que tú, dice el Señor. Gracias a Jesús. Enseguida pasamos al arresto de Jesús. Al final del párrafo del arresto de Jesús dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Cuántas veces no lo hemos dejado nosotros? Aún ya conociéndolo o creyendo conocerlo. Repito, todos somos cobardones, todos somos miedosos. Enseguida, las cortas palabras del joven que huyó. Dice: mas el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Pues esto me recuerda que nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. También me recuerda que nada es nuestro. Nada. Es más importante saber el pecado. Exacto. Enseguida, Jesús ante el concilio. Sabemos que fue un proceso viciado de principio a fin, pero lo importante no es eso, sino que al final del párrafo de Jesús ante el concilio dice: y algunos comenzaron a escupirle a Jesús, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: adivina quién te pegó. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Esto me recuerda a que vamos a padecer. Si él padeció, la iglesia también va a padecer. Si queremos reinar con él, también vamos a padecer. Y no hasta la sangre, como dice por allí un pasaje bíblico. El Señor es paciente con nosotros. Bien. Luego Pedro niega a Jesús. Me llama la atención el versículo 71, donde dice que le decían: tú andabas con él, le decían a Pedro. Y Pedro, ya por último, porque le comentan que pues habla como Jesús, o como los que seguían a Jesús. Ajá. Y gracias a Dios vamos más adentro. Eso de que hablas como él, porque en el versículo 71 dice: para demostrarles Pedro que no andaba con ellos, comenzó a maldecir y a jurar. Sabemos que los creyentes en Jesucristo no juramos y mucho menos maldecimos. Esa es una práctica mundana que se le ocurrió en ese momento a Pedro para demostrar que no andaba con él, porque un creyente en Jesús ya no maldice ni jura. O sea, tiene una forma amorosa de hablar como Jesús. Amén. Gracias. El Señor les bendiga. Richie va a comentar sobre Marcos 14. Sí, hermanos, buenas tardes, soy Richie. Digo, lo que estaba viendo ahora, lo que estaba ahorita pensando, ¿no? Que el valor porque lo que hicieron a Jesús como hombre se necesita mucho valor. Resistir todo eso. Yo he visto una película que luego nos pasaban allá en Ciudad de Chihuahua, de cómo lo pateaban, cómo lo golpeaban.
y ya prefiero no ver la peli, ya ni la pasan, ¿no? Pero digo, y es más, como desde antes, en el misterio de la purificación del templo, lo vieron tan enojado con una reta que dijeron, vas a tirar el templo, ¿no? Lo vas a tirar, no. Dijo el Señor, si yo lo tiro, lo levanto en 3 días. Digo, desde ahí, desde ese misterio de la purificación, porque fuera tanto tiempo antes de la Pascua, ¿cómo ya sabía él que iba a purificar el cuerpo, que iba a purificar la iglesia al tercer día? Qué valiente, qué fe, qué obediencia, ¿no? Gracias. Dios bendiga. Gracias. Aquí vemos más que nada el complot que hace la iglesia del diablo, de Satanás, para prender a Cristo, ¿no? Porque vieron ya en ese momento que lo que estaba haciendo él era bastante en contra de la iglesia, en contra de sus costumbres monetarias, todo lo de ellos. Mas sin embargo Jesucristo, él venía aquí con un fin: acabar con la iglesia apóstata, para poder él y el mundo, los hombres, vieran la verdad de quién era Cristo, ¿no? Y ese complot se tenía que llevar matando a Jesucristo mismo, el hombre. Y por eso el mismo Jesucristo, muchos querían salvarlo para que no lo mataran, pero él menciona en otro versículo que la obra está escrita y no puede pararse ni adelantarse, lógico. Y él mismo decía, dejen que las cosas sucedan como la manda mi Padre. Aquí viene siendo todo lo que el mismo Judas hacía para entregar a Jesucristo, y como dice el hermano Elías, a lo mejor el mismo Judas se creía, ¿cómo explicar la palabra? De que él tenía que entregar a Cristo, más por el dinero que se le había ofrecido, tenía que entregarlo, y en esa forma Judas tenía que hacerlo, ya que de lo contrario, en su dolor, porque también tenía dolor, a la vez no quería, pero él decía, ya está esto aquí y tengo que hacerlo. Pero más que eso, él era el Espíritu Santo, no podía tener la misma obra de él. En Judas, que desgraciadamente fue utilizado para llevarlo a cabo, ¿no? Anunciando aquí, Jesús anuncia la negación que le hace Pedro, más que a él, a su misma doctrina, pero por lógico sabemos que Jesucristo es palabra de verdad. Y aquí Pedro, en sus sentimentalismos, sus sentimientos, su hombre viejo, sus pasiones, no quería lastimar a Jesucristo, que aunque sabemos que era Dios mismo, él no lo veía como Dios, sino como un hombre común y corriente. Lo veía como el Mesías, pero no estaba muy claro, no está claro todavía quién es el Mesías. Entonces yo ahí veo que Pedro ocupó parte de sus sentimientos. Pobrecito de mí, sufro, pero a la vez le daba miedo porque lo voy a matar. Los romanos, el César, sabían que andaba, o lo veían y lo acusaban de que andaba con él, al grado de 3 veces le dicen y 3 veces lo niegan, ¿no? Entonces ya Pedro, intimidado en su hombre viejo, el miedo le hizo negarlo las 3 veces. Sin embargo, lo que viene pasando después, cuando Jesucristo en su resurrección otra vez se da cuenta él que realmente era el mismo Dios. Y luego en la última parte donde Jesús va a Getsemaní, ahí es donde le van a dar muerte total. Bueno, ahí lo arresto. Bueno, el arresto, pero cuando es crucificado. Está en el mismo monte de los Olivos, está arribita. No es un monte muy grande en realidad. Bueno, es un pequeñito monte, no es algo grandísimo como dice. No. Aquí en este monte, en el Getsemaní, Jesucristo ya ve realmente, más que ver, él conoce
el trayecto, la situación. Él sabe el fin, el principio, el fin de esa situación que está pasando. Por eso decíamos, él no puede, como Pedro le decía, yo pondré mi vida por ti, que no te maten a ti, que me maten a mí. O sea, es parar la obra de Jesucristo. Quería salvar al Mesías, creerse más al pueblo, quería creerse más que el mismo Jesucristo. Y eso pues sabemos que es imposible de hacerlo. Eso que Pedro no era letrado. No. El vulgo y sin letras. Más sin embargo, da orgullo. Sí. Orgulloso. Y además le hacía mucho caso al corazón en sus sentimentalismos. Pobrecito, lo van a matar, mejor que me maten a mí. Y además nunca iba a dar ni un dedo. Y luego también el Espíritu Santo, que si lo maldijo, bueno, no maldijo él, dice, sí, son maldiciones, no dicen que a Cristo. No. Y todo esto viene, algo que yo hasta ahorita me llena de dudas. Por ejemplo, que Pedro se crucificó boca abajo. Ahí yo no sé si sea verdad o no, lo he escuchado en otras... de las películas. Exactamente, lo he escuchado en otras situaciones. Basado en ese versículo de cuando eres joven, vas a donde quieras, cuando seas grande te va a... Sí, y aquí por ejemplo, más sin embargo, vemos que no somos quien para detener la obra de Jesucristo mismo. Y aunque haya sido crucificado al revés, que... Exactamente. No lo corresponde, que crucifiques todos los días. Todos los días. Al final. Exacto. Y eso en sí viene siendo lo que entiendo yo en la palabra. Hasta hoy. Gracias, Jesús. Ay, perdón. Luisito, por favor. Sí, está bien, tiene el botón de hold. Es muy interesante este versículo 34 del capítulo 14. Dice, y les dijo, mirad, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Pues la mayor aflicción que podía tener el Hijo de Dios, estar triste, es como una persona tan perfecta, santa y siendo el creador de todos tenía que cargar el pecado, ¿no? Dice 2 de Corintios 5:21 que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, estaba el amor y la victoria en su perspectiva de las almas que rescataré con mi sacrificio, pero pues también él sabía, en Juan 13 dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Las veces que anunció su muerte decía, es necesario que sea rechazado por todos, que le quiten la vida, que lo escarnezcan. O sea, él sabía lo que se le avecinaba y sabía que era doloroso y que iba a ser fuerte, pero sabía que era la copa de dolor que le daba el Padre para redención de todos los elegidos. Otra cosa curiosa es el versículo 51 y 52 del famoso joven desnudo, ¿no? Porque eso nos habla de que pues había ciertas personas que tenían miedo. Nunca falta el de la secreta, el que quiere seguir al Señor pero bajo la secreta, ¿no? Que nadie se entere, que mi familia no se entere. Sí, y esta persona pues seguramente tomó la opción de ir desnudo porque pues ya de esa manera no, como que era una forma de que no lo corretearan, ¿no? Como diciendo, pues mejor ese que se vaya, ¿no? Y pues muchos comentaristas sugieren que es Marcos mismo, el autor del Evangelio. La forma en la que empieza el versículo que dice cierto joven, así como poniéndose en tercera persona, así del único que lo narra, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, sino cierto joven. Y aparte también pues es curioso, es el único Evangelio que lo narran. Otra cosa curiosa en este mismo Evangelio, en ese mismo capítulo, es cómo los hijos de Dios podemos estar expuestos al vituperio de los que nos rodean, aún del núcleo religioso. El falso testimonio, el que hablan a las espaldas, y ese falso testimonio a veces causa divisiones y es como el teléfono descompuesto, ¿no? Hablan mal, vituperan, son detractores y en esa misma circunstancia pusieron al Señor, ¿no? Con falsos testigos, ni concordaba el testimonio que decían. Dice versículo 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O
Es el teléfono descompuesto aquí, ¿no? Sí. Falsos testigos, ¿no? En Juan 12, del 18 al 22, primero que nada dijo que los judíos eran los que lo destruirían y el Señor lo levantaría. O sea, no está diciendo que haya dicho que él lo iba a destruir, ¿no? Destruir este templo y yo lo levantaré. Así es. Entonces no estaba diciendo yo lo voy a destruir, entonces mal testimonio. Después dice, y yo construiré otro. Pues no se refería a otro templo, porque dice el Evangelio de Juan que se refería al templo de su cuerpo, a la iglesia. Entonces es curioso ver cómo como creyentes, y aún el maestro mismo estuvo rodeado de falsos testimonios, de líderes aún religiosos, pero cuando se trata de luchar contra la verdad, nadie puede con la verdad sino por la verdad. Y Jesús mismo, pues con su testimonio y con callar sin tener que responder, daba testimonio de que él tenía la verdad y no tenía necesidad ni de testigos a favor de él y mucho menos de estos falsos comprados. Pero creo que para culminar, lo más curioso que puede haber en este capítulo es ese pacto, el pacto que hace. Sabemos que viene de Jeremías 31. Así es. Con tu mano. Polvo y miseria. Sabemos que este pacto, sabemos que el ser humano no puede hacer pactos, ¿no? Puede hacer votos, puede hacer compromisos. Y en el satanismo hay muchos pactos, pero el Señor puede hacer un pacto porque Él se mantiene leal, porque es su sangre y porque Él no lo rompe. O sea, Él les califica. La iglesia apóstata dicen, haz un pacto con Dios. Sí. Abundan los pactos. Un pacto con Dios. Sí, y eso es precisamente por la apostasía que tienen ellos de tener que ver la idea de poder hacer un pacto. El hombre no puede hacer pacto, siempre fallará, ¿no? Incluso el hecho de que hayan tenido que existir los contratos es porque el hombre no tiene palabra para cumplir, ¿no? Entonces Dios establece un pacto, y lo curioso es que este pacto dice un nuevo pacto, y es la obra de Jesús el Mesías. Es un pacto, dice, con su sangre. No es la sangre del Antiguo Testamento, que traigan una oveja, que traigan un becerro. Exactamente, también es escrito en el corazón humano. Así es. En esta ocasión es un pacto que tiene al Espíritu Santo, ¿no? Así es. Que es el Espíritu Santo, no son las tablas de piedra. Es un pacto que ya no tiene sacerdotes humanos como intercesión. ¿Qué dirías a los judíos para que entendieran esto del pacto? En el Nuevo Testamento está en los 3 capítulos. ¿En el Viejo? No quieren saber del Nuevo. En Isaías 53 dice que cuando haya derramado su vida hasta la muerte, y la vida es la sangre, y es la sangre del nuevo pacto. El hecho de que diga que tenía que sufrir, eso califica el cumplimiento de las crueldades de los soldados y del escarnio del pueblo. Entonces había mucha potencia, que iba a haber un pacto con el cual iba a rescatar también a las naciones gentiles, no nada más a los judíos. Era este pacto. A los escogidos de las naciones gentiles. Otra cosa que caracterizaba este pacto es que ya no eran las sombras del Antiguo Testamento de que el arca de la alianza, ¿no? Ahora es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él en persona, ese pacto. O sea, ¿no se necesitan 10 hombres? No. 10 hombres. Si no pueden. Las mujeres no entran. Y eso es. Son puercas. Eso es curioso porque el Señor habla de que por la fe somos santificados, y también Él decía de que una cosa es cumplir los mandamientos de Dios y otra dejarse esclavizar por las tradiciones de los hombres, y el tener que juntar 10 es tradiciones de los hombres. El pacto de Dios es donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él, y eso es por su sangre. Entonces es curioso que este pacto se lleva a cabo también en un momento íntimo con los discípulos, ¿no? En el aposento alto. Es algo muy revelador, muy solemne y muy salvador. Y se nos confía, no como se hace en la iglesia apóstata, que dicen se llevan la sopa en sustitución del pan, ¿no? Una sopa de habas en sustitución del pan, cuando en realidad dice Levítico capítulo 2 versículo 11, no pondrás levadura en mis ofrendas porque es abominación. Entonces, si no quieren, si el mandamiento es pan sin levadura, y Levítico 2:11 dice que es abominación, pues ¿cuál símbolo ahí? Se quedaron en el símbolo. Sí, exacto. Y además un símbolo mal, ¿no? Porque lleva levadura. Y el Señor no cometió pecado jamás.
Entonces, el importante, lo del pacto, nos ha unido como hermanos, nos ha rescatado de la condenación eterna y se ofrece en rescate de todo aquel que quiera poner su esperanza en la sangre que redime, la sangre del Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el novio de la iglesia. Así es, el nuevo pacto ya no es escrito con la ley ni con la letra, sino con el espíritu de vida. Muy bien. José Jiménez. Sí, aquí como nos indica aquí el complot para aprender a Jesús, pues esto más que nada ya estaba escrito, era una profecía que tenía que llevar a cabo desde el principio hasta el fin, como su obra. Y asimismo nos deja también mucho aquí. De que hay que morir para volver a nacer y servir, pero hay que saber servir. ¿Quién nos enseña? Cristo nuestro Señor. Y morimos por Él en la cruz. Asimismo también cuando se recibe el Espíritu de gracia del Espíritu Santo de mi Padre, pues hay que llevar a cabo todo al pie de la letra como Él, porque hasta para morir hay que saber morir. Él se preparó bastante y estaba preparado, ¿sí? Como usted dijo hace un momento, Él pudo haberse echado para atrás, mas no lo podía hacer. Sí lo podía hacer, mas no lo hizo, porque ya era escrito, ya era una profecía. Ahora, hablando sobre Judas, exactamente, Judas solo así que era un codicioso, ¿sí? Le importaba más el dinero que la palabra de mi Padre. Pero es lo que Judas hace. Está adentro de nosotros. Todos llevamos un Judas, un Pedro, que también lo negamos. Se habla de la Pascua también, ¿sí? La Pascua es diaria, es estar en fiesta con mi Padre. Es una Pascua que se debe de llevar a cabo diariamente, que es su palabra, su predicación, su doctrina. Cuando mi Padre se dirige a orar en Getsemaní, sí, Él se queda muy triste de ver a los apóstoles que se van a quedar solos, porque todavía ellos no estaban preparados o les faltaba prepararse. Había todavía mucho de incredulidad de parte de ellos, porque teniéndolo de frente, en persona, todavía no sabían que era Cristo nuestro Señor el que les hablaba. Dios bendiga. Pues es todo, muchas gracias. Dios bendiga. Esto fue Marcos 14, para que tú también, que escuchas y que estás cansado y cansada, entres a este nuevo pacto y último pacto que el Mesías quiere hacer con muchos y por el cual también derramó su sangre. Y damos gracias a Yeshua de que nos permitió estos estudios, y estamos seguros que Él va a dar crecimiento a esta palabra, a nosotros y a todos los que escuchen esta palabra. Gracias, Rolando. Dios te bendiga. Gracias a Cristo que nos permite estar aquí, y gracias, Elías, por el estudio. Gracias a Jesús nuestro Señor. Gracias a mi Padre por darnos la oportunidad de estar aquí en su mesa comiendo de su pan. Amén. Gracias. Con la cabota, Yeshua Adonai. Todo el honor para el Señor Jesús. Bueno, con la cabota, con todo respeto. Gracias, Jesucristo, que mi vida está en tus manos y totalmente entregada a ti. Gracias. Te amo. Y aquí está Richie también, muy feliz porque hay cigarros y hay Marcos 14. Y hay Lucas, y hay Juan, y hay Mateo. Y yo lo único que quiero decir ahorita es que gracias por haberme traído.
pues digo, el valor del Señor, ese que en la purificación, cuando él estaba enojado con que tomó reates, lo vieron tan enojado estos bárbaros que pensaron que iba a tirar el templo de veras, ¿no? ¿Cómo lo habrán palpado, no? Y me da risa, ¿no? Risa santa. Sí. Gracias, Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén. Gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Como en Josué, en mi casa solamente adoraremos a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Ya no el dinero, ¿verdad? Ya no el dinero. Pastores. Ni pastores, ni el mundo en general. El jamón serrano. Menos. Me hace daño al estómago. Dios bendiga a todos. Sí. Pues muchas gracias a Jesús por darnos a conocer la verdadera doctrina. Yo es de lo que estoy muy agradecida, el poder conocer versículo a versículo lo que de verdad dice su palabra. Así que no hay palabras más que agradecimiento. Agradecimiento para Él y toda la gloria y la honra solo para Cristo. Amén. Ok, ahora vamos a hacer la oración para grabarla también. Como ribete. Para cerrar con brocha de oro. Padre, tú eres el único, no hay otro, Señor. Perdóname que hace rato golpeé la mesa, Señor, pero me irrita que hablen así las personas, Señor. Tú eres el único, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor, a obedecerte, a servirte, a darte la gloria a cada momento, Señor. Sabemos que todo esto es pasajero, transitorio, pero viene la eternidad. Tú eres la eternidad y nos has colmado hoy grandemente. Cada día es la verdad, pero estos capítulos preciosos, Señor, que por algo quedaron no grabados, Señor, para que pudiéramos tener esta ocasión, este día. Maestro amado, te ruego que sostengas a todos mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, que reveles más, Señor, tu nombre, tu amor y toda tu doctrina. A Elisa, a Marcela, a Rafa, a Samuel, gracias por haberlo traído, Señor. A Richie, a Pedro, a Luis, a José, a Rolando, a Marce, a Patti, que hoy no pudo venir, y pedimos por Jackie también, que algún día estuvo aquí y pues la vi muy mal, Señor, la vio muy mal. Creen que pueden sin ti, no podemos sin ti, Señor. Ayúdanos a no caer nunca en ese horrible pecado de autosuficiencia como lo vimos en Pedro, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a las casas, a los parientes, a toda la casa terrenal de todos mis hermanos aquí. Esto es pedido en tu nombre, Yeshua. Amén, por el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias a ustedes.